Seguimos en 60 minutos con José Luis Yepes. Estoy conversando con Marisela Gonzalo Febres. En esta parte, y ya que nos habías hablado de lo que fue tu parte sentimental también y la llegada de los hijos, nos gustaría hablar sobre que, bueno, tuviste que venirte de Mérida a Barquisimeto. Era un poco complicado el tema de hacer las equivalencias desde la Universidad de los Andes al Pedagógico de Barquisimeto. Háblanos cómo fue entonces para poder continuar la parte académica y finalmente graduarte. Claro, yo estaba trabajando como educadora sin graduarme. Eso era muy corriente para en aquel momento. Pero necesitaba hacerlo y lo que me habían faltado en Mérida habían sido apenas unos meses para reunir la parte académica. Así que empecé en el pedagógico literatura, pero no había ninguna correlación entre lo que había estudiado, pero digamos, con los programas de aquel momento. Bueno, total que hice la carrera, yo no tenía ningún problema en hacerlo, pero el cambio del pedagógico en relación a lo que había sido la universidad fue brutal. La Universidad de los Andes realmente es una señora universidad, sobre todo en cuanto a la libertad de pensamiento, a la libertad de confrontaciones. Yo venía de una universidad en donde tú te guindabas a discutir con tus compañeros y salíamos y seguíamos discutiendo en los pasillos y seguíamos estudiando y discutiendo. Es decir, además había la norma de que podíamos, o sea, que era bueno meterse en política, pero que teníamos que ser muy buenos estudiantes. Entonces llegué acá en donde lo primero era que tenías que ajustarte, leías de la página tal a la página tal, te lo señalaban, ¿no? Tal cosa la van a leer de tal sitio a tal sitio, de página en página, de guía en guía. Y cuando tú intentabas hablar de libros, pues no era de libros, tú tenías que reducirte nada más a los materiales. Eso a mí me golpeó bastante. Luego, que no existía la tradición de discutir entre los compañeros porque lo tomaban como un asunto personal. Te decía, mira, no me vas a discutir en clase porque me van a bajar nota a mí. Eso a mí me cortó bastante. Sin embargo, bueno, tuve buenas relaciones con los compañeros, terminé haciendo un equipo con unos cuantos, un grupito como de 9 10 que los convertí en seres de mucho estudio, de mucha capacidad, que sobre todo crítica. Pero me resultó difícil. Ejercí la docencia en educación media y educación superior durante mucho tiempo, alrededor de 35 años. En la educación media, pues como digamos la esencial en bachillerato. Y aquí como en la universidad no tenía carreras humanísticas para el momento, pues no pude ingresar. Y en el pedagógico, cuando intenté ingresar, me pidieron el carnet, pues, el carnet político. Yo dije que el único carnet que yo tenía era el de manejar, pues. Total que no ingresé. Y, ¿sabes? A mí me hubiera gustado trabajar allí porque yo creo que, como me encanta la docencia, pues lo hubiera disfrutado yo mucho también. Y bien, bueno, siento que soy esencialmente educadora. En la Universidad Permin Toro di clases en la Escuela de Comunicación Social, en la Escuela de Ciencias Políticas, en Ingeniería, pero las partes humanísticas. Y luego me encargué del proyecto de la televisora, que también significó ser un proyecto pedagógico, porque era una televisora, digamos, universitaria. Y era un experimento distinto, pues, porque antes de hacerlo, quien fue el mentor de esa televisora, que fue Pedro Briceño, que Pedro Briceño siempre ha tenido una mirada lejos en la parte educativa. Él digamos que me financió un viaje por todas las universidades del país que tenían televisoras para ver qué era lo que funcionaba y por qué no funcionaban como televisoras. Y de eso surgió una cosa clarísima, que teníamos que prepararnos todos para hacer televisión, empezando por mí. Y entonces, bueno, nos autorizó a hacer, era autogestionado incluso, toda una serie de talleres que hicimos con especialistas que trajimos de diferentes lugares para que nos enseñaran, inclusive los canales. El canal de Promar también envió su gente, abrimos una cuota también para los canales comerciales y eso nos enseñó muchas cosas, pues. Pero la idea, lo bonito era que eran estudiantes de comunicación social que estaban allí, pero pasaron a ser empleados y pasaron a estudiar comunicación social, lo que no estudiaban. Entonces todo eso fue educación, donde yo también aprendí mucho y me permitió también descubrir que yo también servía para la parte audiovisual. Mi vida ha sido un descubrimiento, José Luis, en la parte del conocimiento. Son pocas las cosas que no me llaman la atención para conocer. Digamos que las que menos son las que están ligadas a las ciencias exactas, pero las demás me encantan todas. Y en esa actividad, tanto por ejemplo, eh, en el liceo, yo trabajé en el Domingo Hurtado de Barrio Unión,
eso también me enseñó muchísimo porque era la comunidad, era una comunidad de un barrio de origen rural que se vinieron para esa zona y fundaron Barrio Unión. Entonces era muy interesante, digamos, la extracción social de la gente, sus valores, su relación de los abuelos con los jóvenes. Entonces eso me permitió también descubrir lo que era ser larense, porque yo soy guarandina. Yo desde hace más de 40 años soy guarandina. Entonces soy cocha, meridena o andina en el sentido de las ciertas comidas, cierta manera de ser, pero soy muy, digamos, muy guara en el amor por la música. Por ejemplo, cuando yo llegué acá, yo no sabía oír música, yo creía que oír música era lo que yo había oído en mi tierra o en Caracas. Y aquí aprendí a oír música, porque aquí el que no toca, entonces sabe oírla. Yo creo que es el único estado en donde la gente sabe oír música, sabe cuando alguien interpreta bien y cuando no interpreta bien. Eso lo aprendí acá. Marisela, esa niña que escribía las cartas de los jornaleros en la hacienda, que después, bueno, creció entre libros, que además ha tenido la oportunidad de apasionarse por el mundo de las letras, pronto encontró también acá en Barquisimeto la oportunidad de escribir para periódicos, de ser pionera en algunas columnas, incluso de círculos especializados. Háblanos sobre eso. Mira, en relación, por ejemplo, El Impulso fue el primer periódico que me abrió las puertas y el que realmente ha sido mi casa. Por eso que se dice por ahí mi casa, bueno, de alguna manera la casa del habla, pues. Y en El Impulso empecé yo con una columna que se llamaba Husmeando Librerías. Yo que en aquellos momentos viajábamos alrededor de cada 2 semanas a Caracas y nos veníamos con la maletera llena de libros, ¿no? Y eso pues yo tenía tiempo en medio de todas las cosas para leerme al menos un libro semanal completo. Y en aquel momento hacía, sobre todo tocaba libros que tenían que ver con la semiología, con la interpretación, tenían que ver con la hermenéutica, con filosofía, qué sé yo. Pero esa era también mi manera de medirme con el tiempo para poder seguir estudiando, ¿no? Bueno, esa columna pasó a ser después recorriendo, se llamó así recorriendo librerías y duró por 10 años aproximadamente. Luego estuve, pero también una columna, creo que era en El Informador, que tenía que ver con el Círculo de Estudios de Semiótica y Psicoanálisis, que a su vez habíamos sacado números, algunas revistas bien interesantes, que una de ellas, por cierto, nos cayó encima Germán Garmendia, porque Germán pensó que esa revista no valía la pena que se sacara en Barquisimeto, porque el Politécnico apoyó la primera edición. Y yo fui a su casa, lo conocí y le pregunté pues por qué no le gustaba, si él era un gran lector y además él fue quien enseñó a leer a Salvador Garmendia. Y entonces, mira, de ahí resultó una excelente amistad entre ambos y bueno, le llevé la revista y más bien conversamos sobre la revista. Él admitió que había sido como una ligereza haberlo hecho. Pero lo cierto, porque él decía que eso no lo iba a entender nadie en Barquisimeto, pero después, bueno, nos dimos cuenta que sí, claro, cualquier conocimiento de área del saber es importante. Después trabajé, o sea, seguí en el impulso con un proyecto de Entre Amigos, que era digamos, ¿cómo es que se llama? Cuando un encartado que traía los sábados, dedicado a los jóvenes, y la parte central, yo hacía el artículo de literatura. Me dediqué a acercarlos a ellos a la literatura, porque esa es la materia que es, entre comillas, más pavosa para los estudiantes adolescentes, los estudiantes de bachillerato. Entonces ahí aprendí a escribir con humor, echando broma, burlándome inclusive de los escritores o de algunas manías de los escritores. Siendo irreverente. Siendo irreverente, exacto. Pero después descubrí que la estaban leyendo también profesionales de otras áreas que no habían tenido nada que ver con humanidades. ¿Qué otra cosa te puedo decir? Eh, también colaboraba con revistas de cultura que salían en el país, la revista Actual, de Mérida, de la ULA, y otras publicaciones de Caracas, de lo que fue el viejo INCIBE y luego el Ministerio de Cultura. Es decir, siempre estuve escribiendo. Bueno, las voces de Penélope en El Impulso fueron más de 20 años, ¿no? No, esa es la que estoy actualmente, la La que, estoy ajá, haciendo. acá. Esa Y estuviste 5 años encargada de la página literaria. ¿Ah? Sí, Estuviste yo me 5 años. encargué por 5 años de la página literaria y lo hice, mira, eso fue una aventura porque había un diseñador que me pusieron especialmente para la página literaria y él al principio no entendía que la poesía había que respetar el número de o sea, el número
de versos y que no podías ligarla. La primera página fue que tuvimos una garreta porque él pretendía que para que le entraran todas las cosas y le quedara cuadradito, pretendía transformar la poesía en prosa, ¿no? Después de eso, mira, fue una maravilla. Yo siempre llevaba yo llevaba todo pasado. Yo nunca mandé los materiales directos, sino que tenía todo mi material, lo hacía aquí en mi casa. Llevaba todo lo que iban a ser digamos, todo lo que iba a formar parte del diseño, pero el que se encargaba del concepto del diseño era el diseñador del impulso. Eso fue una experiencia muy linda. Renuncié cuando me encargué de la televisora. Y en ese interín recibiste reconocimiento de la Asociación de Escritores del Estado Lara, Sí. entre otros. Sí, entre otros, porque, bueno, y del cine también, porque yo estoy muy ligada al cine, y a mí me fascina el cine. Esa parte la vamos a hablar en el próximo bloque, cuando continuemos con 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Marisela Gonzalo Febres.